Romanos 12:21. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Qué bueno, hermanos. Nosotros sabemos que el Señor es bueno. Dios es bueno. Y nosotros sabemos que ¿quién es Dios? Es el Señor Jesús. Y Él, hermanos, siendo Dios, vino a esta tierra a hacer el bien. Pero aún haciendo el bien el Señor, a Él hicieron el mal. Lo persiguieron, lo maltrataron, lo aborrecieron. ¿Qué es lo que no le hicieron al Señor Jesús? Lo abofetearon, lo escupieron. ¿Y Él qué dijo? Al final, cuando expiró en aquel madero: perdónales que no saben lo que hacen. Aquella gente en verdad no sabía qué estaban haciendo. En otras palabras, desconocían a quien estaban crucificando. Por esa razón el Señor dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Inocentemente el pueblo de Israel participó en la muerte del Señor Jesús, porque Él vino a los suyos y los suyos dice que no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no le conocieron. Si Israel hubiese conocido quién era el Señor Jesús, no hubiese participado en la muerte de Él. Pero aún el Señor haciendo el bien a la gente, dando sanidad a mucha gente de diferentes enfermedades, liberando a muchas personas que estaban, hermanos, poseídos con demonios. Y nosotros conocemos aquel que dijo: ¿cómo te llamas? Le dijo el Señor, y él dijo: me llamo Legión. Tenía 6,000 demonios. Pero el Señor vino y lo liberó, y quedó aquel hombre, dice, en su normal juicio. Entonces, estamos viendo, hermanos, lo que el Señor vino a hacer a la gente. ¿Cree usted que era fácil para aquel hombre que estaba poseído, que solamente lo utilizaba el demonio para destrozar a otro, para maltratar a otro? Pero el Señor lo vino a liberar. Sanó a muchos de muchas enfermedades, de fiebres, paralíticos. Pero aún haciendo el bien, muchos le hicieron el mal. Y el apóstol Pablo fue otro que dijo:
sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, otro hombre que sufrió por hacer el bien. ¿Y de qué manera el apóstol Pablo andaba haciendo el bien? Andaba predicando el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que lleva a la vida eterna a todo aquel que cree y el que lo obedece. Pero aún el apóstol Pablo, predicando por amor a las almas, para que las almas fueran salvas, pero aún él fue maltratado por causa de predicar el verdadero evangelio. Pero aún sufriendo, pero aún siendo maltratado, que dice la palabra que lo dejaron como muerto cuando lo apedrearon. Pero aún se levanta de aquel lugar y sale a fortalecer a los hermanos para que continuaran, aún siendo maltratados, y él predicando siempre, aclarándole a la gente que tenían que creer en el Señor Jesús. Porque él era el Dios manifestado en carne, pero aquella gente no quería oír nada de él. Pero aún él continuaba haciendo el bien, anunciándole a la gente el verdadero evangelio para que de esa forma fueran salvos. Claramente dijo el Señor a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Imagínense, ¿por qué causa sufrió el apóstol Pablo? ¿Para qué? Por predicar el evangelio a aquella gente en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que no fueran condenados. Pero aún la gente lo maltrataba, aún haciendo el bien. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice a él que no sean vencidos de lo malo, sino que vencieran. Les dijo: venzan haciendo el bien. ¿Cómo iban a vencer ellos? Haciendo el bien. Aún aquellos que le hicieron el mal debían de hacerle el bien. Pero el ser humano, como todo ser humano, está en un cuerpo pecaminoso, que aún el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Dijo él, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Qué sucede cuando a uno lo maltratan? ¿Qué sucede cuando a uno le hacen un agravio? ¿Qué sucede cuando a uno lo ofende? ¿Qué sucede? La carne se irrita. Y lo que somos, oiga bien, lo primero que podemos hacer cuando nos ofende es ser prestos para hablar. Aunque la palabra nos dice que seamos prestos para oír y tardos, ¿para qué? Para hablar o para enojarse. Entonces, pero como cuando uno ya se enoja, cuando uno se molesta, es presto para hablar y tardo para oír. Y es ahí cuando uno entra en calor y comienza ¿a qué? A defenderse, Si es con palabra, trata de ofender también. Nosotros, hermanos, estamos en un cuerpo pecaminoso donde dice la palabra del Señor que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu.
Por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, les dijo que, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne, los deseos de la carne los van a llevar ¿a dónde? A la muerte. Los deseos de la carne los van a llevar a la condenación. Por eso dijo el apóstol Pablo a los romanos, no seáis vencidos de lo malo. ¿Cómo íbamos a vencer el bien? ¿Cuál era el consejo que está dando el apóstol Pablo? Que hicieran el bien. ¿Para qué? Para vencer el mal. Pero eso es lo que cuesta. Hacer el bien, eso cuesta. Pero hacer el mal es más fácil. Oiga, hermano, no seáis vencidos del mal. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. En el versículo 17, más arriba dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Oiga, no paguéis a nadie. No hace acepción de personas, no especifica la persona, no. A nadie es nadie. Sea quien sea, que nos ofenda, que nos maltrate, que nos haga un agravio, dice que no le paguemos mal por mal. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que nos hacen el mal? Hacerles el bien. Pero eso es lo difícil. Pero no es imposible. Entonces, se puede hacer el bien. Pero, siga diciendo el apóstol, si en el versículo 18, de más arribita, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Oiga, hermano, siempre es necesario que procuremos estar en paz con todos los seres humanos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice a nosotros la palabra del Señor? Dice que sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, quiere decir que conviene que nosotros estemos en paz con todos los hombres. Yo no sé si usted tiene problemas con su vecino, con su vecina, con su familiar. Yo desconozco, pero aquí nos dice la palabra del Señor en el versículo 18 del capítulo 12 de los Romanos, dice, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En verdad, hermanos, estar en paz con los hombres, con los vecinos, con los familiares, con los hermanos, con las hermanas, eso es bonito. No hay estorbo ni aún para la oración. Si con solo que estemos molestos con alguien, ya el Señor no oye las oraciones. Imagínense, y a cada momento oramos para acostarnos, para levantarnos, en cuanto se levanta a medianoche, pero cuando venimos aquí a orar en la semana de oración, los lunes, los martes, imagínese usted cuántas veces oramos y si no estamos en paz con todos los hombres, con alguno que estemos molestos, con un familiar, con un vecino, con una vecina, ¿con quién? Este es un examen para nosotros, para que nos examinemos, que la palabra nos dice,
si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Miren el 19. No lo venguemos nosotros mismos. Amados míos, dice el apóstol, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién va a dar el pago al final? A todos los seres humanos. El Señor Jesús. Todo lo que hace el ser humano en esta tierra, oiga, no se está quedando olvidado. Hay una lista que el Señor tiene. Él dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno, dice, según sea, o sea, según lo que hagamos. Según lo que hagamos, hermanos, vamos a recibir un pago. Pero si hacemos lo malo, ese pago es desagradable. ¿Qué nos va a decir el Señor en aquel día si hacemos lo malo? Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la palabra nos viene diciendo que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres, debemos de procurar de estar en paz con todos. Miren, claro, Santiago dice que nosotros con esta lengüita, con un miembro tan pequeño que tenemos, dice que ofendemos. Y no solo una vez, sino dice que con la lengua nosotros ofendemos muchas veces. Muchas veces, solamente con un miembrito que es la lengua. Podemos ofender a uno, podemos ofender a otro, podemos ofender a otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos ofendan? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida que nos da la palabra del Señor para cuando nos sentamos ofendidos por uno o por otro? ¿Qué dice? El Señor Jesús dijo cuando enseñó a los discípulos cómo iban a orar. Él les dijo a ellos que si perdonaban las ofensas a todos los hombres, oiga, también Él les iba a perdonar las de ellos. Pero si no perdonaban las ofensas a los hombres, tampoco Él iba a perdonar las ofensas que ellos iban a cometer. ¿Cuántos queremos que el Señor nos perdone las faltas que cometemos? Y esa es una salida, perdonar a los que nos ofenden. Porque si no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar. Y nosotros, aunque los cuidemos y los cuidemos y los cuidemos, siempre cometemos faltas, siempre ofendemos, siempre, oiga, cuando venimos a sentir hemos ofendido a la hermana, al hermano, o a un vecino, a una vecina, yo no sé el comportamiento de cada uno en su casa. Pero la palabra nos viene diciendo, hermanos, que no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oiga lo que dice en el versículo 20, siempre en el capítulo 12 de Romanos. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Está hablando que si un enemigo, hermano, ¿y quién es un enemigo? Alguien que nos quiere, si es posible, quitar la vida.
Un enemigo es alguien que nos quiere, si es posible, desaparecernos de esta tierra. Pero aún esas personas, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un enemigo de muerte. O sea, que lo busque, que lo amenace, que donde lo quiere que lo va a encontrar, lo ha amenazado, que lo va a matar. Pero aún esta persona, si tu enemigo dice tiene hambre, ¿qué dice? Que le demos veneno, que le demos de comer. Si nos pide una tortillita, aquella persona que nos ofende, que es enemigo de nosotros, pues, dice que le demos de comer. Si tiene sed, dice que le demos de beber. Pero, ¿qué sucede con los enemigos? No es tan fácil, ¿verdad?, hacerle el bien a un enemigo. No es tan fácil, pero la palabra dice que si tu enemigo tiene hambre, que le demos comidita. Si tiene sed, que le demos agüita. Y eso es lo difícil para el ser humano. Porque nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. No es fácil, hermano, pero aquí dice: no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo solamente recuerdo la parábola de los dos deudores, donde dice que el reino de los cielos es semejante a un rey y que el rey dice que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando quiso hacer cuentas, cuando comenzó a hacer cuentas con sus siervos, dice que le llevaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como este siervo no podía pagárselo a su señor, esta deuda, dice que le rogó, le dijo: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Y dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó aquella deuda de los 10,000 talentos. ¿Cómo se habrá sentido aquel hombre? Eso está escrito en Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Cuando lo quieran leer, ahí está. Entonces, ¿cómo cree que se sintió aquel hombre que le perdonaron aquella deuda? Se sintió bien, porque él estaba afligido, porque no podía pagar aquella deuda. ¿Qué le tocaba a este hombre? Que le vendieran a la esposa, que le vendieran a sus hijos, que le vendieran todo lo que tenía, ¿sí?, para que pagase aquella deuda. Pero él le rogó que le tuviera paciencia, y aquel rey dice que fue movido a misericordia y le perdonó aquella deuda. Aquel hombre salió de aquel lugar contento porque le habían perdonado la deuda. Pero ¿qué sucede? Se encuentra con un consiervo que le debía 100 denarios, y le decía a él, dice que lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Oiga, hermano, págame lo que me debes. Y aquel consiervo le dijo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo, espérame, voy a ver cómo hago. Y dice que no le esperó, no tuvo paciencia. Dice que, ¿qué hizo? Lo echó a la cárcel. Vinieron los otros consiervos y le fueron a decir al rey lo que estaba aconteciendo, y el rey dice que se enojó porque se dio cuenta que a quien él le había perdonado 10,000 denarios, ¿sí?, talentos, perdón, no quiso perdonarle 100 denarios, una mínima cantidad para lo que a él se le había perdonado, no quiso perdonarle. Y le dijo: siervo malvado, no pudiste, oiga,
perdonar a tu consiervo. Yo te perdoné aquella deuda porque tú me rogaste, te la perdoné. ¿No pudiste hacer lo mismo con tu consiervo? Y mire lo que le dijo. Mateo capítulo 18, versículo 35. Oiga lo que le dice al final. Yo he narrado un poquito. Mateo 18, 35. Dice así. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, oiga, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Verdad que nos podemos ofender nosotros porque nos deban $100? Podemos estar molestos que un hermano o una hermana nos deba $100. Tal vez el hermano no puede, pero si puede le es problema a él. Pero si no puede pagar no le es problema, hay que tenerle paciencia. ¿Estaremos molestos con alguien por eso? ¿Ya no le queremos tener paciencia? Lo andamos divulgando, andamos contando a todo mundo que fulano le debe $100 o $500 o qué sé yo cuánto, pero aquí dice que el rey le perdonó 10,000 talentos al siervo y él no quiso perdonar al consiervo 100 denarios. Entonces dice que le dijo: siervo malvado. ¿Y qué hizo? Lo entregó a los verdugos. Y le dijo: así hará nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, si no perdonáis de todo corazón, oiga, a su hermano sus ofensas. O sea que estaríamos en problema nosotros si no queremos perdonar al hermano que nos ofende. ¿Bien? Entonces, y lo que hacemos es procurar pagar con lo mismo o pagarle mal por mal. No, la palabra del Señor nos viene enseñando que no le paguemos mal por mal a nadie. Que venzamos lo malo con el bien, no dice con el mal. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 11, nos da otro consejo el apóstol Pedro y dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Apártese del mal y haga el bien. Oiga, hermano, cómo nos insta la palabra del Señor a que nosotros nos apartemos del mal y que hagamos el bien, que busquemos la paz y que continuemos en paz. Porque cuando uno está molesto con alguien, es mejor reconciliarse. Y es ahí donde se termina aquel disgusto. Si nos perdonamos de corazón, entonces seguimos en paz, ya no estamos desamistados. Hay una salida. ¿Por qué razón se debe de estar en paz con el hermano, con la hermana, con el vecino, con el familiar? ¿Por qué razón? Oiga lo que dice. Hemos leído el versículo 11 de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer el 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos
que hacen el mal. Miren, vale la pena, hermanos, estar en paz, perdonarlos, buscar la paz. Porque dice que el ojo del Señor está sobre los justos. Llegó el apóstol Pablo a los romanos. No el justo es el que oye la palabra, sino el justo es el que la oye y la pone por obra. Entonces, dice que si nosotros nos perdonamos, Él no lo va a perdonar, no lo va a oír. Y aquí dice que el ojo del Señor está sobre los justos. Y sus oídos atentos, dice, a sus oraciones. Vale la pena que nosotros, si estamos disgustados con alguien, nos pongamos a cuenta. Porque de qué sirve que estemos orar y orar y orar y orar. Y no estamos a cuenta con el hermano, no nos hemos reconciliado. Entonces, con quien sea. Porque dice que en cuanto dependa de vosotros estar en paz, dice, con todos los hombres. Entonces, necesitamos vencer lo malo y no dejarnos vencer por el mal. Ya vimos los versículos anteriores que dice que no paguemos a nadie mal por mal. Entonces, vamos a ver otro versículo en la carta a los tesalonicenses. Consejos para que nosotros podamos estar en paz con todos los hombres y no nos vayamos a vengar nosotros mismos. No vayamos a pagar mal por mal, sino que debemos de hacer a las personas que nos hacen el mal, hacerles el bien. Dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 15. Dice así. Esta le escribe el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Y dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con el otro y para con todos. Miren, y para con todos. Vuelve a decir, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Y aquí dice también, miren qué bonito dice: mirad que ninguno pague a otro. Le está diciendo al ministro de aquel lugar que tuviera cuidado entre la iglesia y aquellos que apacentaba aquel ministro. Le escribe la carta y le dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Por antes seguir siempre lo bueno para con otros, oiga, lo bueno, uno para con otro y para con todos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo escribe esta carta a los de Tesalónica y le dice al ministro: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Estén pendientes ustedes que como ministros, aconséjenlos. Claro, se va a aconsejar conforme la palabra de Dios. Allá nosotros si no la ponemos por obra, allá nosotros si no la vivimos. Porque el Señor Jesús dijo unas palabras bien claras: bienaventurados los que oyen la palabra, pero más bienaventurados los que la oyen y la guardan, la ponen por obra. Entonces, el problema ya va a ser muy individual. Si oyendo la palabra nosotros pagamos a otro mal por mal, si oyendo la palabra nos queremos vengar, si oyendo la palabra del Señor no queremos perdonarnos los unos a los otros de corazón,
Es necesario, hermanos, como dice el apóstol Pablo a los romanos, el versículo que hemos leído es el 12:21. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Vamos a leer otro versículo, hermanos. Vamos a ver un proverbio. Perdón. Capítulo 4:14. Proverbios 4:14. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, Santiago 4:17, en vez de ese versículo. Santiago 4:17. Dice así: oiga lo que dice Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra nos viene diciendo, hermanos, que nosotros venzamos lo malo con el bien, con lo bueno. En otras palabras, lo contrario de malo es bueno, lo contrario de malo es bueno. Y entonces dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el detalle también. Cuando nosotros podemos hacer el bien en vez del mal, y hacemos el mal en vez del bien, caemos en pecado. ¿Qué quiere decir? Que debemos de vencer, con la ayuda del Señor, siempre hacer lo bueno, aunque lo hagan lo malo. Y en este mundo van a sobrar quienes los ofendan, van a sobrar quienes los hagan el mal, pero nosotros, conocedores de la palabra, ya no podemos pagar mal por mal, sino vamos a vencer el mal con el bien. ¿Miren? Dice: si tu enemigo, oiga bien, tu enemigo, ya lo leímos, tiene hambre, dice que le demos de comer a un enemigo. Si tiene sed, que le demos de beber. Entonces, cosa bastante difícil, ¿verdad? Algo fuerte, porque no es fácil tener un enemigo enfrente que lo ha amenazado, que si es posible lo ha afligido de muchas maneras, y si es posible le quiere quitar la vida, y que de repente llegue este enemigo y le pida comida. ¿Qué haríamos nosotros? Obedecer la palabra, darle comida. Si lo pide beber, darle agüita. Entonces, es ahí donde estaríamos venciendo el mal con el bien. Entonces, ¿por qué razón? Hay muchas razones, ya lo vimos a través de la palabra. Si nosotros hacemos el bien y no pagamos mal por mal, el Señor nos va a escuchar las oraciones, porque el ojo del Señor está, dice, sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra. O sea, como dice Proverbios 28,
9. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, dice que aún su oración es abominable. Cuando nosotros oímos que debemos de hacer el bien y no lo hacemos, y mejor hacemos el mal, ese es apartar el oído de la ley de Dios. No queremos hacer caso. Entonces, por eso dice, aún su oración, aún las oraciones que podemos hacer ante Dios son abominables cuando nosotros no hacemos el bien y mejor hacemos el mal, sabiendo que ya no tenemos que hacer el mal. Entonces, hermanos, vamos a leer otro versículo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. 2:7 dice así el Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere. Y aquí que el versículo que leímos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Y en Apocalipsis, que lo acabamos de leer, 2:7 dice, el que tiene oído para oír, oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se nos hace un llamado a nosotros que venzamos el mal con el bien. Yo no sé si estamos haciendo eso, pero la palabra puede venir por algo. Dios quiere que reaccionemos y comencemos a hacer lo bueno. En otras palabras, ya no paguemos a nadie mal por mal, sino dijo, ¿a quién le vamos a dejar la venganza? Es al Señor. Escrito está, dijo el apóstol, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, quien va a pagar por todos los males que ha hecho en esta tierra, porque le hace mal a uno, le hace mal a otro, le hace mal a otro, es Él. Dios trae el pago para todo aquel que hace lo bueno y también hace lo malo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los corintios? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno, mire, cada uno, durante estuvimos en el cuerpo, lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, durante estamos en este cuerpo, nosotros podemos hacer lo bueno y también podemos hacer lo malo, pero el pago lo trae el Señor. Él dice claramente, aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno, según sea su obra, según lo que hagamos. Entonces, ¿qué queremos recibir nosotros? ¿Queremos recibir un galardón? ¿Queremos recibir el galardón de la vida eterna? Claro, hermano. Si por eso estamos aquí, en este lugar, para hacer lo bueno, a pesar de que estamos en un cuerpo pecaminoso, pero la palabra nos viene aconsejando en diferentes formas, por un hermano, por otro hermano, en diferentes lugares, ya que mañana, si Dios nos permite, hay salida para suicidarse. ¿Y allá qué vamos a hacer? A leer la palabra, a comer nuevamente la palabra de Dios. Otro consejo más. Y el viernes, si Dios nos permite, otro
consejo más. Y yo veo que el Señor nunca nos aconseja que hagamos lo malo. Él nos viene aconsejando siempre que hagamos lo bueno. ¿Por qué? Porque si nos ha llamado es porque Él nos quiere dar la vida eterna. Él nos quiere llevar a aquel lugar que Él ha preparado donde dice que no morará. ¿Qué dice? Donde dice que morará la justicia. No va a haber, dice, muerte, no va a haber dolor, no va a haber clamor, no va a haber llanto. Allá va a ser un lugar, oiga, diferente a esta tierra. No va a haber muerte, no va a haber clamor, no va a haber injusticia, no va a haber, bueno, llanto, no va a haber dolor. O sea, nos quiere llevar a un lugar especial, donde no vamos a gustar de lo que estamos gustando en esta tierra. Claro, en esta tierra, dice el Señor, y aconsejó a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicciones, pero les dijo Él, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en este mundo vamos a tener aflicciones, pero aún en las aflicciones que nos vengan, en los problemas que nos vengan, en las dificultades que nos vengan, siempre debemos hacer el bien, siempre debemos de hacer lo bueno. ¿Bien? No vamos a decir, hermano, el Señor no me oye, no me quiso hacer lo que yo le pedía, no me quiso conceder lo que yo le pedía, hasta aquí llego. No. La palabra nos dice, y el que venciere va a heredar todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Entonces, se trata de vencer. Y el versículo que leímos fue, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. No nos cansemos, así dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En otras palabras, desmayar es, ya no continúo, ya me cansé, solo hacer el bien, que me hagan el mal, y que me hagan el mal, y que me hagan el mal, y ojalá el bien. No, dice que vamos a cegar, pero si no desmayamos, que no nos cansemos de hacer lo bueno. Entonces, hermanos, hay que seguir adelante, tratando de hacer el bien, aunque nos haga el mal las personas, ¿ok? Tanto como hermanos, familiares, vecinos, si nos hacen el mal, nosotros con la ayuda del Señor, hagámosles el bien. El Señor Jesús les bendiga a todos.